Continuamos en Puntal AM y ahora nos vamos a meter en un tema muy interesante que estuvo estos días flotando así a raíz de los Juegos Olímpicos, en el que obviamente uno ve las disciplinas, la competencia, jugadores y competidores de todas partes del mundo, y el tema de la salud mental, de las exigencias, de las presiones que viven los diferentes deportistas a la hora de competir, por ejemplo, en estas instancias que son tan exigentes. Lo más notorio quizás porque obviamente fue la misma gimnasta Simone Biles de Estados Unidos, que es una campeona olímpica, que estaban todas las miradas puestas en ella porque iba justamente a sumar más medallas a su colección y sin embargo decidió retirarse de la competencia y en palabras decía: hay que priorizar la salud mental, en caso contrario no vas a poder disfrutar del deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada por dejar pasar una competición para cuidarte. Eso demuestra lo fuerte y competitiva que eres. La gimnasta estadounidense entonces dejó marcado, plasmado y abierta una puerta de qué pasa justamente con la salud mental, con los cuidados y con las exigencias que viven los deportistas en todas las categorías, en todas las competencias, pero sobre todo que saltó a raíz de los Juegos Olímpicos, Pau. Exactamente, y por eso vamos a hablar con una experta, con la encargada de hoy ayudarnos a comprender un poco más de qué se trata este planteo, entre tantos otros que dejan los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque es una de las aristas que por ahí exponen los Juegos Olímpicos que viven los y las atletas una vez que están desempeñándose allí. La doctora Liliana Moneta es justamente quien nos atiende para hablar al respecto. Ella es presidenta del capítulo de salud mental de APSA, Actividad Física y Deporte, ¿no? Asociación de Psiquiatras Argentinos, que hoy está con nosotros. Además, justamente es psicoanalista infanto-juvenil y ya está en diálogo con nosotros en Puntal AM. Doctora Paula y Magdalena, la saludamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va, Paula y Magdalena? Gracias por convocarme. Bueno, a ver, tanto para hablar al respecto, ¿no? A partir del puntapié y de lo que se generó con diferentes atletas, una en especial, pero un abanico que se repite en la Villa Olímpica y fuera de la Villa Olímpica, ¿no? Sí, porque el precedente ya estaba en la tenista, Naomi Osaka, en el sentido que, bueno, yo creo que va a venir de más parte de mano de las mujeres esta cuestión de empezar a hablar de aquellos temas que son tabúes. Yo creo que de parte de los hombres todavía no está esta cuestión de poder expresar, si bien ellos también tienen padecimientos diversos en relación a la salud mental, porque bueno, como dije hace un tiempo atrás en otra entrevista a raíz de Osaka, es como que en el deporte de alto rendimiento hablar de las cuestiones o de los padecimientos o sufrimientos de la salud mental está catalogado con ser poco masculino o poco hombre. Y bueno, y esas cuestiones como que signan mucho y estigmatizan mucho al deportista de alto rendimiento. Entonces las mujeres creo que vamos puntales en esa cuestión de empezar a poder hablar de estas cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Y que más allá de que son deportistas de alto rendimiento, en estos casos, son personas como todo el mundo. Y bueno, y tienen diversas circunstancias por las que son atravesadas, que bueno, hay días que pueden estar bien y hay días que realmente están mal. Como dijo esta chica, Simone Biles, dice, y yo lo veo también porque yo hago deporte y mucha actividad física, y yo creo que mi peor enemigo y mi primer rival soy yo, mi propia cabeza, como dijo esta chica, ¿no? Que también expresó, porque en términos generales uno compite con el otro, pero también en primera instancia compite con uno mismo. Y no todos los días son iguales como para competir con uno mismo. Ella hablaba, doctora... Disculpe. Sí. No, porque ella hablaba también de los monstruos que tiene en la cabeza. Ella justamente hacía alusión a eso, a los monstruos que tenemos en la cabeza. Y también recordaba otro olímpico, digamos como Michael Phelps, que fue un nadador, el famoso nadador, que él también, incluso muchos hombres que han publicado autobiografías y que ahí cuentan los padecimientos. También, por ejemplo, el jugador de fútbol Andrés Iniesta. Pero Phelps decía algo que me llama la atención. Dice, esto nunca desaparece. Hay días buenos y hay días malos, pero no se termina.
alguien que no entiende con qué lidian las personas que tienen ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático, no tiene ni idea lo que es. Y me interesaba preguntarle eso. ¿Por qué están vinculadas estos síntomas, digamos, de esto de la ansiedad, problemáticas, síntomas, enfermedades, vinculadas a los deportistas de alto rendimiento? Yo creo que en primera instancia la cuestión del trastorno de estrés postraumático, que fue el último que nombraste, está relacionado en el ámbito del deporte de alto rendimiento con las lesiones. Uh-huh. A ver, es como que ahí sí vamos a hacer una diferenciación con una persona del ámbito cotidiano normal, digamos, fuera del deporte, en donde para determinadas personas una lesión, bueno, es una lesión sana y bueno, uno sigue con su rutina, ¿no? Inclusive en aquellos que hacemos deporte fuera del alto rendimiento. Bueno, para mí no, porque yo he tenido una lesión y tuve que dejar de correr y para mí eso fue bastante traumático. Ahí vamos. Claro. En los deportistas una lesión ya significa una disminución de su rendimiento en el alto rendimiento. Entonces, por eso se transforma de alguna manera en una situación traumática, traumático en cuanto a que irrumpe en una cotidianidad determinada y no puede ser elaborada dentro del proyecto que esa persona tenía previamente para sí. En este caso sería el proyecto como medallista olímpica, en el caso de Bales. También tenemos un caso también, en el tenis, ¿eh? Tenemos a Del Potro, uh-huh, cuando tuvo esa lesión en la muñeca que le impidió seguir en el circuito de alto rendimiento. Y esto de acuerdo a una disposición o terreno tiene que ver con la vulnerabilidad o resiliencia del individuo, también va a dejar secuelas o no, o va a funcionar como algo traumático o no. O sea, no es para todos por igual, porque va a depender mucho de las características individuales del deportista que se trate, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que, bueno, tuvo lesiones y no tuvo ningún tipo de inconveniente. Pero en términos generales se ve que cuando hay una lesión, que es como el fantasma o el monstruo del deportista, esto afecta muchísimo su autoestima, es como que ya se empiezan a interponer estos monstruos también, que tienen que ver, bueno, con la anticipación de lo que va a pasar, que por ejemplo, yo leía de Bales que ella había tenido una entorsis es una distensión ligamentaria en un tobillo, uh-huh, y ella, yo presumo, supuestamente en base a esto es como que ya se iba como adelantando a su competencia y que seguramente dentro de esta anticipación ella preveía o previó que seguramente no iba a ganar. Entonces esos son los monstruos o a veces los fantasmas, nosotros le decimos fantasmas, con los que tiene que lidiar cualquier persona en términos generales y en términos específicos aquellos deportistas de alto rendimiento. Doctora, ahora, ¿cómo funciona la mente? Digo, porque hay muchos atletas y muchas personas en general, porque esto trasciende el ámbito deportivo, ¿no? Después vamos a hablar también lo que ocurre en el mundo del espectáculo, quizá, pero digo, las personas, ¿cómo plantean las circunstancias y en base a eso definen ya? Porque una persona con una lesión a lo mejor ha resultado ganadora y se ha sobrepuesto y se ha impuesto y ha hecho Guinness récord, y hay otra persona que considera que por una entorsis no va a llegar. Entonces digo, la predisposición de la mente, y ahí quiero meter la pregunta que tiene que ver con la salud mental. Atletas y la deportología en general, ¿cómo estamos en cuanto a acompañamiento y a formación en salud mental de nuestros atletas, de nuestros deportistas y demás? Es paupérrima, te lo digo así, en el sentido de que, bueno, en cuanto al coaching técnico, sí, eso, bueno, está por demás, pero en cuanto a la intervención y trabajo en equipo interdisciplinario es muy acotado, muy puntual. No todos los equipos, no todos los deportistas tienen acceso o se les brinda la facilidad de tener un equipo interdisciplinario que lo asista. Porque por eso digo, las lesiones pasan, uno puede seguir, pero hay ciertas situaciones que tienen que ver con la cabeza de cada persona en sí, o sea, con lo psíquico,
que eso es lo que es más traumático y más lesivo que la lesión en sí. Porque una entorsis, por eso digo, la entorsis pasa, pero todos aquellos a priori, ustedes preguntaban hace un ratito atrás en cuanto a depresión, ansiedad, convengamos que eso también no es en todo los individuos o los deportistas, ¿eh? Por eso hablé de un terreno. Hay una predisposición, hay un funcionamiento que trasciende también al sujeto y va a lo familiar de ese sujeto, que bueno, son las expectativas puestas en ese sujeto, porque muchas veces, qué sé yo recuerdo siempre el caso de alguien que traté en su momento y que bueno, el chico no iba a ser tenista. Me moví más en el ámbito del tenis, por eso. Pero sus padres presionaron para que así fuera. ¿Por qué? Porque el padre en su momento, por eso pongo este ejemplo, en su momento él competíamos juntos para la escuelita de Racing, después jugábamos interclubes. Y después, bueno, yo tuve el acceso a tratar a su hijo. Y bueno, y este padre en la mitad de su carrera quedó trunca por un accidente. Y bueno, y a partir de ahí, cuando tuvo este chiquito, en su momento depositó todas las expectativas que él tenía y quedaron truncas por este accidente que él tuvo. Y se veía a lo lejos que él quería ir por otro lado. Y por eso no iba a llegar nunca a ser de elite. ¿Se entiende? O sea, si bien fue de alto rendimiento, no llegó a descollar en el ranqueo con otros jugadores. ¿Qué significa? O sea, no es solamente la cabeza del deportista, es la familia del deportista, el público, exactamente, porque aparte con el público que va o los seguidores de ese deportista, se juega una serie de identificaciones que se ven mucho en el fútbol. Y bueno, es como que si ese jugador o ese deportista pierde, el público es como que pasa de idealizarlo a devaluarlo, ¿no? Algo muy, muy extremo, porque es como que no es que falló el deportista, falló esa persona que se identificó con ese deportista. Que se proyectaba. Por eso digo, Justamente, claro, hay una nadadora cordobesa que se llama Virginia Bardach, que también estuvo en los Juegos Olímpicos y que decía algo que yo fui notando todo porque es como diferentes casos de deportistas para conversar con usted, que ella decía: antes de ser deportistas o de resultados, somos personas. Hay muchos comentarios demasiado hirientes y creo que no somos merecedores de esos. Digo, ¿qué pasa con los haters? Este término también muy utilizado en las redes sociales, en las que justamente podemos ensalzar o derrumbar a una persona en el mismo instante. Pero eso es justo lo que estaba hablando, porque yo estoy ahora en Tandil, ¿no? En una jornada. Y bueno, yo me muevo mucho con lo que es mi área, más allá del deporte, tiene que ver con la organización border de la personalidad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el funcionamiento borderizado de la comunidad en sí, ¿no? Que es esta cuestión de idealizar a alguien y de evaluarlo enseguida por esta cuestión de movimientos identificatorios, pero es como que se ponen demasiadas expectativas y cuanto menos satisfechas son las cuestiones de una persona en sí y proyectadas en otro, más terrible va a ser eso de odiarlo y denigrarlo, por ende, ¿no? Porque es como que frustró esa proyección que uno puso en el otro. Si no, no se entiende que sean sentimientos tan puros los que, bueno, qué sé yo soy de Racing, pierda Racing, yo me pongo triste, pero sigo siendo de Racing. Pero, en otras personas es como que pierde Racing y es como que ya es un odio terrible hacia, qué sé yo, al coach, como en su momento a Pizzi. He escuchado decir tantas cosas en relación a Pizzi, que yo digo, bueno, evidentemente eso da para hablar que trasciende lo que es del ámbito administrativo, ejecutivo de Pizzi, y ya es algo más personalizado. O sea, con los jugadores o con los deportistas pasa lo mismo. Trasciende la figura del deportista.
o lo que ejecuta ese deportista y se vuelve algo personalizado con esa persona, ¿no? Con ese Doctora, deportista. y ahí, Sí, ¿cómo se gestiona? Digo, porque los deportes en general son como chivos expiatorios, o sea, el público deposita ahí, como usted explicaba, expectativas y un montón de pasiones y demás. Y después, la pasión. del otro lado, está el deportista que también sabe que las reglas del juego, y más cuando por ahí son de alto rendimiento, digo, tienen que jugar en primera división, en el caso del fútbol, se exponen a la mirada de muchísima gente. Entonces, ¿cómo se gestiona, siendo deportista, la salud mental desde ahí? Porque, por ejemplo, de un lado, Novak Djokovic, para él le encanta, mientras más presión tenga, más seguro y se siente mucho mejor. Y la otra tenista, por otro lado, ni siquiera atiende la conferencia de prensa porque se siente como muy expuesta y tiene miedo. Entonces, digo, ¿hay herramientas para formarse como deportista, o es una cuestión meramente, como usted decía, de que cada cabeza funciona diferente, cada personalidad? Yo creo que cada persona, cada sujeto tiene, tiene o no una capacidad para algo, ¿no? Una habilidad en cuanto a la actividad física y el deporte. Después es necesario entrar en una instrucción para ello. Pero claro, siempre se va a la instrucción que tiene que atañe a la actividad física y al deporte en sí. Por eso cuando nosotros en la asociación hablamos no solamente de capítulo de actividad física y deporte, sino salud mental, porque hay dos situaciones, ¿no? Salud mental no puede haber si no hay actividad física y deporte. Y deporte y actividad física no puede ir desligado de lo que es la salud mental. Entonces, volvemos a la misma temática. Si bien hay generalizaciones, y se puede hablar de determinadas generalidades como esto de las identificaciones cruzadas, de las proyecciones, de las exigencias y todo lo demás, también está, por eso les hablé del terreno, de la vulnerabilidad o resiliencia de esa persona. Entonces creo que hay que trabajar mucho con eso, con la salud mental individual. Por eso nosotros, vos dijiste, yo soy psicoanalista, perfecto. El psicoanalista habla del caso por caso, del sujeto, de la que hace que ese sujeto sea yo, Liliana, y no vos, Paula o Magdalena. No ni mejor ni peor, sino diferentes, y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Liliana, de Paula y de Magdalena, qué nos caracteriza para que seamos cada una, nosotras tres, diferentes, ¿no? Entonces, apuntar a eso es lo que no se está teniendo en cuenta. Por eso digo, son muy pocas las ocasiones en donde esto se tiene en cuenta y se toma como tal y se brinda a, no sé, a un jugador o a un equipo de fútbol o a un equipo de vóley, porque es otro de los que tienen muchas lesiones y también los crucifican. Sí, sí, donde se Doctora, mueven muchos fantasmas. la corro un Sí. segundo de su espacio expertise, que es el deporte, porque esta semana también se habló mucho de salud mental a raíz del caso de Chano. ¿Cuál cree que fue el abordaje correcto o incorrecto? O sea, ¿cómo que podría describir o resumir del caso de Chano? Me llevaste un terreno pantanoso, porque es lo que... Sí, me jorobaste en ese punto, porque no venía preparada para eso, porque veo que se está hablando muchísimo. Yo creo que la ley, porque decían que la ley no contemplaba ese tipo de casos. Yo sé que lo que está en la palestra es la ley y se juegan otro tipo de situaciones que trascienden a la ley en sí y que tiene que ver con intereses quizá ocultos o espurios que, bueno, no es de mi competencia. Pero veo que quizá haya habido que tomar previo lo que estaba pasando con Chano y ya en el primer momento, Sí, ¿se acuerdan cuando él había tenido el accidente que se sí. había, no sé, metido no sé en dónde, adentro de no sé dónde? Bueno, yo creo que, no sé, yo sé que ha tenido un psicoterapeuta, pero el trabajo de equipo interdisciplinario Claro. es fundamental tanto para Chano como para lo que estábamos hablando previamente del deporte y el alto rendimiento, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario y apuntar y
a diferentes áreas de la personalidad y del desenvolvimiento de esa persona, y solo se logra trabajando con el psiquiatra, bueno, en mi caso el psiquiatra, el psicoterapeuta, el acompañamiento terapéutico, el trabajador social. Yo en un momento era muy utópica e incluía sociólogos y antropólogos, porque en infanto juvenil se ve mucho eso, Sí. que es imperioso y es necesario el trabajo en el equipo interdisciplinario. Que Por la ley las áreas en contempla eso donde, además. La ley sí, habla del por trabajo supuesto, interdisciplinario. por supuesto, es relevante, es relevante. Por eso digo, se han hablado muchas cosas, se han hablado cosas que son verdaderas, se han hablado cosas que apuntan a ciertos intereses, como dije previamente, ocultos, que por eso me trascienden, no me meto, pero no sé si se podría haber obrado de otra manera. eh, no sé qué pasó, porque está también que las fuerzas policiales deben intervenir en este tipo de situaciones, pero bueno, específicamente a lo mejor trascendió o no pasó algo en relación a este muchacho, al policía, que bueno, lo afectó y creyó que estaba en riesgo su vida y por eso disparó. No, yo no le voy a dar una mala intención a lo que hizo este chico jovencito, este policía jovencito, ¿no? Se habrá asustado y vio peligrar su vida y bueno, obró en consecuencia, ¿no? Pero bueno, yo también pienso que más allá de la ley de salud mental y su implementación, creo que la gente todavía requiere mayor formación. Claro. No está todavía formada íntegramente en todo esto. Entiendo que la formación no es por inoperancia ni tampoco es por mala intención, sino porque, bueno, no hay recursos económicos como para hacerlo. Comprendo que pasa por ese lado, ¿no? Porque la predisposición está, pero la plata no está. Bueno, pero entonces hacemos la conclusión. Digo, siempre la salud mental va al último, nunca hay presupuesto, ¿no? Y siempre se pone en Y el que, tapete cuando surgen casos resonantes, Juegos Olímpicos, un cantante famoso, ¿no? Y sí, después, ¿qué pasa con el sí. Y resto? ahora te voy a decir más. Y ahora te voy a decir más. Yo creo que va a estar cada vez más en la palestra y se le va a tener que dar bolilla, porque no son solamente casos aislados. En su momento, ustedes saben que yo trabajo con infancia y adolescencia. Se va a venir, se está viniendo, ya se está viendo situaciones de mucha complejidad en relación a la adolescencia. Sí. En la niñez, sí, con los trastornos disruptivos o las cuestiones disruptivas de chiquitos que, bueno, se enojan o se frustran y rompen todo. Y tiene que ver con todo esto que vino pasando, la pandemia, el aislamiento. Bueno, ojalá que y lo tomemos a la tiempo, doctora, ¿no? No siempre, digamos, al final cuando ya es bastante tarde. Tenemos que avanzar con el programa, así que le mandamos un abrazo gigante y le agradecemos muchísimo esta charla con Puntal AM. Bueno, gracias, chicas. Gracias a ustedes. Liliana Nos Moneta, vemos en otra ocasión. muchas gracias, doctora.